Apreciados amigos, un saludo cordial. Una vez más con ustedes el pastor Luis Aguiluz para compartir el repaso de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por compartir el video. Sabemos que hay en esta época mucha necesidad de conocer la palabra de Dios. Y mientras estudiamos la escuela sabática, nosotros nos beneficiamos y cuando la compartimos, beneficiamos a otros también. Así que compartan este video, suscríbanse y estemos también en tono con sus preguntas, con sus saludos, con sus pedidos de oración. En esta oportunidad estamos ya en la lección 9. El título para la lección de esta semana es ¿Pasajes contradictorios? Una pregunta en la cual nos da respuestas a pasajes difíciles. Y vamos a ver el versículo para esta semana, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la palabra de Dios realmente nos da el testimonio de Jesucristo. Toda la Biblia tiene como centro el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estudiamos la palabra de Dios, a eso tenemos que aspirar. Tenemos que encontrar el mensaje de salvación. Y aquí también encontramos una declaración del apóstol Pedro, ¿no? En primera de Pedro 3:15, que dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, debemos estar preparados para responder las preguntas que los demás nos hagan. Dice, con reverencia y con mansedumbre. La palabra de Dios no es para discutir, no es para pelear, no es para enfrentamientos, no es para ver quién gana, ¿no? Quién tiene la razón a pesar de quedar mal a la otra persona o de hacer sentir mal a otros. El apóstol Pablo aún agrega, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, según de Timoteo 4, 2 y 3. Así que tanto Pedro como Pablo nos exhortan a que conozcamos la palabra de Dios, a que podamos interpretar. Sabemos que hay muchos pasajes difíciles. Pedro decía que el apóstol Pablo era un escritor que a veces era difícil de entender, ¿no? Ahora, para nosotros también es difícil, pero con la palabra de Dios nosotros podemos descubrir la interpretación buscando un pasaje aquí, un pasaje allá, texto sobre texto. Así que Jesús mismo nunca suprimió la palabra de la verdad, sino que siempre la dijo con amor. Nunca fue rudo, ni hubo necesidad de una palabra severa en su boca. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. No censuró la debilidad humana, nos dice el Deseado de toda la gente, es página 319. Así que, en pocas palabras, el mensaje central de la Biblia es Cristo. Cualquier pasaje que aparentemente sea difícil de entender, tenemos que entenderlo en el contexto del plan de salvación. Y también tenemos que entenderlo en el contexto del mensaje puro, de la verdad presente y de lo que el Señor ha querido revelarnos en su palabra. No debemos entender un pasaje aislado, fuera de contexto, o hacer doctrina de una declaración por allí, como vamos a ver, que puede ser algo referencial, algo que es metafórico, una parábola, o tal vez un refrán dicho en otros lugares, pero que se quiere aplicar con una enseñanza diferente. Vamos entonces a ir analizando estos pasajes difíciles. Y el primero que se nos presenta aquí en la lección es la experiencia del rico y Lázaro. Y nos lleva al Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Ustedes, si tienen sus Biblias allí también, vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 en adelante, donde nuestro Señor Jesucristo utiliza una parábola, ¿no? Bueno, era una enseñanza griega que la utilizaban en aquel entonces con mucha frecuencia, pero el Señor, esta enseñanza errónea, la coge porque estaba en la mente de la gente,
para enseñarles algo que es correcto, ¿sí? Para enseñarles lo que es la verdad y quitarles esa idea que habían asimilado de los griegos. El Señor quiere ahora presentarles algo correcto, ¿no? Esa enseñanza equivocada, transformarla en una verdad correcta. Así que vamos a ver aquí en esta parábola algunos puntos importantes, ¿no? Muchos eruditos, muchos estudiosos dicen que esta es una parábola que tiene un mensaje literal, ¿no? Nosotros no creemos que es literal, pensamos y creemos que es simbólico, ¿no? Y por varias razones. ¿Por qué? El cielo y el infierno no están juntos. Nosotros cuando leemos aquí dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Recordemos que en el tiempo del pueblo de Israel, ellos pensaban que los pobres estaban así porque eran pecadores, porque estaban marginados del reino de Dios, porque estaban condenados. Y los ricos, por otro lado, por las riquezas, por las bendiciones, estaban más cerca de Dios, ¿no? Ahora, dice en el versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. En primer lugar, encontramos aquí que el versículo 22 dice, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, ¿no? Hablan aquí de que es sepultado, es enterrado. Y en el Hades dice, abrió sus ojos estando en tormentos, lo cual indica que estaba sufriendo, ¿no? Es lo que pensaban los griegos. Pero dice aquí fue llevado al seno de Abraham, lo cual haría pensar de que el seno de Abraham era tremendamente grande para recibir a tantos que iban llegando. Y él dijo a grande voces, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. En segundo lugar, nos hace pensar que el cielo y el infierno están cerca, ¿no? Lo cual es imposible. En tercer lugar, hace pensar que el infierno no es tan caliente como se dice, porque se puede saciar como una gota de agua, ¿no? Entonces, son una parábola, ¿no? Que tiene un mensaje que quiere enseñarnos Jesús. Vamos a ver más. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar para aquí de vosotros no pueden, ni de acá para allá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque también tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces él le dijo, no, Padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, aquí Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesús está queriendo enseñarles algo mucho más profundo que un lenguaje superficial griego que ellos habían adoptado. El cielo y el infierno no están cerca. El cuerpo muerto no es consciente, lo que enseña la Biblia. Y los salvos sufrirán y sufrirían, ¿no? Si estuviesen viendo a sus queridos familiares sufriendo.
O sea, no entra en nuestra mente cristiana, de acuerdo a los conceptos y a los principios bíblicos, que el cielo y el infierno estén frente a frente. Que haya una barrera que los divida, pero que uno pueda ver al otro lado y pueda ver que están sufriendo sus familiares, ¿no? Así que aquí hay un contraste más bien entre el rico y el pobre. Y enseña que, en primer lugar, el estatus y el reconocimiento social no son criterios para una recompensa futura. En segundo lugar, el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir en la otra. O sea que la enseñanza de Jesús es que nosotros debemos prepararnos aquí para vivir allá, porque allá las cosas ya están decididas. Si la gente no acepta a Moisés y los profetas, o sea, si no acepta la palabra de Dios, tampoco escucharán si alguien se levanta de entre los muertos. Así que las decisiones son serias, son de vida o muerte, aquí, mientras estamos vivos. Los que no quieren aceptar las escrituras, pues menos aceptarán lo que venga a decir alguien que haya resucitado. Y Jesús lo estaba diciendo porque allí estaba Lázaro que había resucitado y no querían oír, no querían creer. Y le dice, bueno, ustedes tienen a Moisés y los profetas, tienen la palabra de Dios y no creen. Y ahora está acá Moisés y tampoco le creen. Jesús no está hablando de doctrina, sino de una ficción, de una enseñanza muy vulgar, común, que había venido de los griegos en aquella época. Así que el infierno no puede arder eternamente. Si fuese esto así, entonces los que están en el infierno tendrían acceso al árbol de la vida para que ellos pudiesen mantenerse vivos, porque los seres humanos han sido creados como seres mortales, no inmortales. El lago de fuego no es permanente en la tierra nueva. O sea, cuando el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva, ya no está allí el lago de fuego ardiendo. Ya ha terminado su función, ha consumido a todos los pecadores y ya no existe más. Y también la Biblia nos dice que los impíos sufren la muerte segunda. Y si sufren la muerte segunda, significa pues que ya no van a mantenerse vivos, van a tener un final. Así que esa enseñanza de que uno está sufriendo, tormentado por la eternidad, no es bíblica. Se ha introducido en nuestras enseñanzas cristianas modernas, actuales, pero no está en la Biblia. La Biblia utiliza ciertas enseñanzas de la época para poder darle el enfoque correcto. Así que el rico y Lázaro nos enseña pues que nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, aceptar a Jesucristo y ahora tomar la decisión de ser salvo, porque después será demasiado tarde. El siguiente texto, que es un poquito a veces difícil de entender, se encuentra aquí en el día lunes. Dice, hoy conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos lleva al libro de San Lucas, capítulo 23 y versículo 43. Y vamos a buscarlo aquí en nuestra Biblia para que juntos lo leamos. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué dicen muchos eruditos y estudiosos? ¿No? Que Jesús le está diciendo a aquel ladrón en la cruz que estaría con él ese día en el paraíso. Entonces, aquí se levantan algunas dificultades, ¿verdad? Porque da la impresión de que ese mismo día Jesús murió y se llevó al ladrón bueno. Y los que tradujeron esta Biblia, pues eran eruditos que creían en la inmortalidad del alma. Y entonces traducen este texto dándole sustento a sus creencias. También recordemos que en la época bíblica no existían los signos de puntuación. Así que ellos lo entendían en base al contexto, en base a las creencias y a las doctrinas que conocían. Entonces, si nosotros lo leemos de esta manera, lo vamos a poder entender. Miren ustedes, dice aquí,
Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, si lo leemos como dicen ellos, ¿no? De cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Es una de las lecturas. El otro es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De acuerdo a donde nosotros pongamos la puntuación, es donde le vamos a dar el énfasis. Miren ustedes. De cierto te digo, 2 puntos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está queriendo decir que ese día estaría Jesús en el paraíso con él. Ahora, si le ponemos los 2 puntos después, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Cambia el significado completamente. Lo que está queriendo dar énfasis es, te digo hoy día, te aseguro hoy día que tú estarás conmigo en el paraíso. Y este sentido tiene mayor peso. ¿Por qué? De acuerdo al contexto. Recordemos que Jesús, cuando resucitó después de 3 días, le dijo a María, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Entonces Jesús todavía no había subido, no había ido al cielo. No como algunos traducen que es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y recordemos también que el que murió en la cruz fue Jesús. Los ladrones no murieron. Les quebraron las piernas porque estaban vivos y ellos tal vez murieron después. No el mismo día que Jesús. Así que si no había muerto no podía estar con él en el paraíso. Así que tenemos nosotros que entender el texto en su contexto y de esa manera poder analizar y poder sacar la verdadera enseñanza. Debemos estudiar que antiguamente no se usaban estos signos de puntuación. Tenemos que recordar también que la promesa de Jesús en el libro de San Juan, capítulo 14, 1 al 3, es que Él iba a preparar lugar para sus hijos y regresaría. Voy a preparar pues lugar para vosotros y volveré, ¿no? Así que ese te digo hoy es de relevancia, es de solemnidad, es de ese énfasis que está prometiéndole ese mismo momento, ese mismo día que lo llevaría a él, o que estaría con él, o que él estaría un día en el paraíso. Qué interesante es cuando analizamos estos textos y los entendemos en su plenitud y no hay confusión para que no tengamos esas dudas, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos estudiar la Biblia, escudriñarla para poder entender realmente lo que nos quiere decir. Ahora, en el día martes encontramos otro texto que nos crea un poquito de confusión, ¿no? Aquí habla el apóstol Pablo en el Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ah? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que él está pronto para partir. Él está deseoso de estar en la presencia del Padre, estar con Cristo. Dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Deseo de partir y estar con Cristo. Así que hay muchos que dicen, ¿no?, que lo que Pablo está diciendo es que va a morir y se va a ir directamente a estar con Cristo en el cielo. Pero esto no es así. Recordemos que la pasión de Pablo era seguir a Jesús, vivir con Cristo, vivir para Cristo. Y ahora que él promete en el libro de segunda de Primera Tesalonicenses 4:17, dice que cuando Cristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y allí estarán con Cristo. O sea, el deseo mientras uno está vivo es estar con Cristo, pero cuando uno muere no va con Cristo, espera la resurrección. Y el mismo apóstol Pablo lo aclara, Primera Tesalonicenses 4:17. En Romanos 8:38 dice que ni la muerte ni la vida nos separará del amor de Dios. Y si vivimos para el Señor, moriremos para el Señor. Entonces, tanto el estar vivo como el estar muerto son situaciones que nosotros como seres humanos tenemos que experimentar, tenemos que pasar. Pero la vida es consciente, la muerte es inconsciente. Entonces, entre la muerte
del apóstol Pablo. Y la segunda venida no transcurre tiempo, porque el muerto nada sabe. ¿Qué es lo próximo que va a ver Pablo después que muere? A Cristo viniendo en las nubes, o Cristo en su segunda venida, porque va a resucitar. No hay un lapso de tiempo allí que Él esté espere y espere, espere y espere. No es como nosotros, que pasa el tiempo y nos desesperamos. Para el muerto, no. Cuando Pablo dice que su deseo es partir y estar con Cristo, está diciéndoles que Él cree que Cristo va a venir y lo va a resucitar. Porque el lapso de tiempo que ocurre entre la muerte y la segunda venida, no hay conciencia para el muerto, no es consciente de esto. No quiere decir que se irá al cielo inmediatamente, luego de morir. Él mismo dice que la recompensa será en la segunda venida, ¿no? Él recompensará a todos. Según Timoteo 4:8 nos dice que la recompensa será en su segunda venida. Así, resumimos este versículo, ¿no? Esta enseñanza que debe ser clara para nosotros acerca de la recompensa en la segunda venida. Viene la muerte y luego la segunda venida. Luego la resurrección y luego estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo dice esto específicamente en 1 Tesalonicenses 4:17. Prefería morir para descansar porque ya había cumplido su tarea, ya había realizado la obra y ahora estaba esperándole la corona de justicia. Y quisiera compartir con ustedes este texto en 2 Timoteo 4:6-8, que él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo claramente dice: estoy listo para morir, pero la corona me la dará el Señor aquel día. Y a todos los que aman su venida. Enfatiza la venida del Señor Jesucristo. Entonces Él va a partir al descanso, pero sabe que lo próximo es la resurrección, lo próximo es el galardón, es ese premio de la vida eterna para todos los que estén preparados para la venida del Señor. Muy bien, nos vamos al siguiente versículo, a la siguiente lección. Aquí en el día miércoles nos habla acerca de predicar a los espíritus encarcelados. Vamos a irnos aquí a Primera de Pedro. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia, Primera de Pedro capítulo 3 y versículos 13 en adelante. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en todo, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien. Aquí nos está hablando acerca de Jesús, ¿no? Nos dice que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos comentaristas creen en la inmortalidad del alma y dicen que aquí Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados mientras descansaban en la tumba. Imagínense, como si los muertos fueran conscientes de las cosas que están pasando
yendo en contradicción a lo que la misma Biblia dice. Para ellos su espíritu fue al infierno a predicar a los antediluvianos. Para ellos Jesús, ¿no?, espiritualmente, no corporalmente, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Hermanos, bíblicamente esto no es aceptable. No podemos sacar a la Biblia fuera de su contexto. No hay segunda oportunidad para los muertos. La Biblia nos dice claramente que después de la muerte, el juicio, ¿no? Hebreos 9, 27 y 28. O sea, no hay segunda oportunidad para los muertos. Entonces, ¿para qué predicarles si no tienen más oportunidad? Por otro lado, la Biblia dice que los muertos están en inconsciencia, que no tienen más sentimiento, que no tienen más paga sobre lo que se hace aquí en la tierra. ¿Cómo se les va a predicar entonces? Y si fuese así, ¿por qué solo a los antediluvianos? Se le predicaría a todos, ¿verdad? A todos sin distinción. En 1 Pedro 3:19 dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron, dice en el versículo 20. O sea, fueron desobedientes, no acataron la palabra de Dios. También los ángeles malos desobedecieron y desobedecen hasta ahora. Y los ángeles ya no tienen oportunidad de salvación. Los ángeles ya están condenados a la muerte. Así que por ningún lado nosotros encontramos un asidero para creer que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados antediluvianos. Más bien, la predicación de Cristo a los antediluvianos se realizó mediante Noé. Dios le instruyó. Nosotros podemos ir al libro de Hebreos y en el capítulo 11 y en el versículo 7. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que aquí nos muestra que Noé fue un pregonero de justicia. Noé estuvo predicando. Y cuando habla aquí de los espíritus encarcelados, es que los antediluvianos que fueron predicados por Noé estaban encarcelados, estaban prisioneros en el pecado. Y en la Biblia se menciona en muchas oportunidades que el pecado es el que nos tiene atados, nos tiene presos, ¿no? Y en el tiempo de Noé solamente fueron liberados 8. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de San Juan, capítulo 8, vamos a encontrar también allí una declaración de Jesús, ¿no?, con respecto a cómo estaban atados y encadenados. Vamos al versículo 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué los va a hacer libres? Porque estaban esclavos, porque estaban presos, estaban atormentados por el pecado. Dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices seréis libres? Ellos creían que no eran esclavos de nadie. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Más claro no puede ser. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que nos tiene atados es el pecado. Lo que nos tiene esclavizados es Satanás, que nos tiene atados, amarrados al pecado, pero el Señor nos libera. El Señor es el que nos puede hacer libre. Así que, escrito en el contexto del significado de ser fiel, el Señor quiere que nosotros nos liberemos por medio de su Santo Espíritu. Y de esta manera alcancemos la verdad. Según de Pedro 2:5 nos dice que Noé se convirtió en un pregonero de justicia. Y aquí también nos dice que el Espíritu, ¿no? Dice, fue en el Espíritu. Así que el Espíritu Santo fue el que utilizó a Noé para predicar. Porque es el Espíritu Santo el que actúa para liberar al hombre del pecado. No es este un comentario sobre el estado de los muertos. Por el contrario, es una forma
que el Señor utiliza para mostrar que en todas las épocas ha habido siempre una amonestación, una predicación, un mensaje de salvación. Ahora, el jueves nos habla acerca de las almas debajo del altar y nos lleva al libro de Apocalipsis. Como ustedes pueden ver, explicar estos textos un poquito con claridad toma tiempo, pero es interesante. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí claramente sabemos que en el libro de Apocalipsis es un libro profético, simbólico. Y aquí es un simbolismo, ¿no? Aquí nos está hablando del quinto sello apocalíptico, mensaje simbólico. Las almas de los mártires claman por venganza, ¿no? Porque han sido martirizados, han muerto por causa de la verdad y están bajo el altar. El altar al cual se alude aquí no es el altar del incienso, ¿no?, que representa las oraciones, es el altar del holocausto, ¿no?, en donde se derramaba la sangre. Aquí se derrama la sangre por medio de los sacrificios. Aquí ahora está siendo los pueblos fieles, los hijos de Dios, los cristianos, sacrificados o martirizados por sus palabras, por su predicación, por su fidelidad y por testificar de Jesús. Esa es la razón por la cual son perseguidos y sacrificados. Así que las almas bajo el altar es eminentemente simbólico. No podemos entenderlo de manera literal. Si fuese literal, habría un problema, ¿no? Los mártires entonces no fuesen o no serían felices y están esperando venganza, ¿no? En la Biblia encontramos aquí muchos lenguajes simbólicos, ¿no? El caballo, caballo blanco, caballo negro, caballo amarillo, y encontramos el cordero, y encontramos el león, encontramos las bestias. Aquí también entonces encontramos las almas, que es un lenguaje eminentemente simbólico. La sangre de Abel clama a mí desde la tierra, dijo el Señor. No es que la sangre de Abel estaba clamando, es un lenguaje simbólico para decir: tu hermano ha muerto y esa sangre está allí derramada, como que está clamando por venganza, pero es un lenguaje figurado. Así, de igual manera, las almas de los mártires a través de los tiempos están esperando el día del Señor, el día en el que el Señor restituya, ellos sean vueltos a la vida y entonces todos los impíos sean también destruidos. Un autor no adventista escribió lo siguiente, dice: la injusticia es uno de los flagelos de la sociedad, y las almas bajo el altar nada tiene que ver con el estado de los muertos, ni con su situación intermedia. Es una representación de su entrega y sacrificio martirizados en el nombre de su Dios, ¿no? Esto lo escribe George Ladd. No es adventista, pero escribe y aclara de la manera en que nosotros también creemos lo que dice la palabra de Dios. Así que muchos hijos de Dios han sido y son injustamente sacrificados, muertos, perseguidos. Y Dios en su momento vindicará y en su momento restaurará a todos aquellos que murieron y les dará la recompensa final. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Que cada vez que abramos la Biblia con oración le pidamos al Señor que nos ilumine. Conoceréis la verdad os hará libres, libres de ideas y tradiciones y enseñanzas de hombres. Que el Señor nos ayude a conocer su palabra de una manera más plena. Y yo sé que el Señor te va a ayudar, te va a dar entendimiento cuando tú con sinceridad, con un corazón puro, vas en busca de la verdad. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.